Rayo, muchas gracias por concedernos la entrevista de parte de Students for Liberty. Usted es doctor en Economía por la Escuela Austriaca. Así es. Bien, comenzaremos con una pregunta bastante general. ¿Considera que la socialdemocracia tan imperante en la última década en Europa está actualmente en crisis? Bueno, muchas gracias a Students for Liberty México por el interés en la entrevista y mucho ánimo para la divulgación de la libertad en este caso en México, pero bueno, en general a todos los de Students for Liberty, pues mucho ánimo y muchas felicidades por divulgarla en todas las partes del mundo. Justamente creo que es importante divulgar la libertad, los ideales de la libertad, porque la socialdemocracia no está en absoluto en crisis. Puede que ciertos modelos de Estado socialdemócrata, especialmente a raíz de la crisis económica que hemos vivido, hayan tenido que replegar velas por la propia insostenibilidad financiera de muchas de las promesas que habían efectuado, pero la mentalidad general de la sociedad sigue abrazando de manera muy clara la socialdemocracia, es decir, el estado de bienestar inserto en una cierta economía de mercado. Es decir, afortunadamente en Europa no impera el socialismo tradicional de querer nacionalizar los medios de producción, todo eso no es discurso dominante, pero tampoco es, claro, un liberalismo más o menos razonable de devolver gran parte de la actividad que durante las últimas décadas ha ido copando el Estado a la ciudadanía. Por lo tanto, el discurso dominante hoy en Europa es la socialdemocracia y mucho me temo que si entre todos y también vosotros en las distintas partes del planeta no contribuimos a desplazar la frontera ideológica, lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Bueno, entonces las elecciones de Francia con este triunfo no diría que es un triunfo para el liberalismo. No, es un triunfo clarísimo del establishment socialdemócrata. He de decir que en el caso concreto de las elecciones francesas es lo mejor que podía pasar, claro, porque frente al populismo nacionalista de Le Pen, pues mejor el establishment socialdemócrata, sí. Pero que Macron es establishment socialdemócrata totalmente, es decir, es verdad que pretende reformular, o eso dice, ya veremos finalmente lo que hace, que pretende reformular algunos puntos del Estado francés, incluso para orientarlo un poquito en una dirección algo más liberal, bajar un par de puntos el gasto público, pero no olvidemos que Francia es el país de Europa que más gasta, que tiene un sector público más gigantesco en relación al PIB, 57% del PIB. Por tanto, si yo creo que todos consideramos a España una socialdemocracia, más o menos desarrollada, pero una socialdemocracia, y es un Estado que gasta el 42-43% del PIB, pues claro, si Francia gasta el 57% y Macron la baja al 52-53%, seguiría siendo todavía mucha más socialdemocracia que España. Entonces, no, Macron no va a suponer ningún cambio radical frente a lo que había en Francia hasta la fecha, y eso suponiendo que cumpla su programa. Si encima no lo cumple, pues todavía peor. Peor, claro. Bien, la siguiente pregunta sería, constantemente en la política se habla de la lógica derecha-izquierda. ¿Cree primero que esto es correcto? Cuando de ideología se trata, se habla mucho de izquierda-derecha, pero no sé a qué se refieren precisamente con esto y si en Europa es distinto. Me gustaría que me explicara un poco eso y si piensa que continúa siendo relevante, pues esta misma lógica de la que le he hablado. O sea, yo creo que el término izquierda sí tiene bastante sentido, ¿no? Porque al final por izquierda se entiende todo aquel conjunto de ideologías que en cierta medida giran en torno a la igualdad, ¿no? Y yo creo que la propia gente de izquierdas se reconoce y se autorreconoce como parte de ese pensamiento que es esencialmente correcto. El problema es que por derecha más o menos entendemos algo así como la antiizquierda, y claro, como antiizquierda hay muchísimas cosas muy diferentes que no tienen nada que ver entre sí. En ese sentido el liberalismo podría ser de derecha por ser antiizquierda, pero también el nacionalismo lepenista que comentábamos antes sería de derecha porque pues no es pro igualdad en el sentido de que reivindica una nación distinta a la de los demás y reivindica derechos nacionales distintos del resto del mundo. Y evidentemente el liberalismo es también radicalmente anti-Le Pen. Entonces, claro, ¿cómo colocar liberalismo y Le Pen en el mismo punto por el mero hecho de ser los dos anti-izquierda? También podríamos decir en ese sentido que Le Pen y la izquierda son antiliberales y por tanto que deberían estar en el mismo punto, y tampoco lo consideraríamos correcto. Entonces, creo que la definición de derecha es muy problemático porque mucha gente que se llama a sí mismo de derechas no se percibe como parte de un mismo colectivo ideológico del que también forman parte otros que se identifican como derecha por simplemente ser antiizquierda. Cohen el Ledin, que es un pensador que a mí
bueno, me resulta bastante interesante. Definía derecha como lo opuesto a izquierda, entendiendo por izquierda igualdad y por derecha diversidad o anti-igualdad, ¿no? Es decir, simplemente pues, una cierta heterogeneidad de proyectos vitales y una valoración de la pluralidad en una sociedad. Y es una definición pues que puede ser correcta, pero claro, si lo definimos así, entonces habría que meter en la izquierda a prácticamente todo movimiento antidiversidad, y como el único movimiento ideológico que de verdad abraza la diversidad, al menos desde un punto de vista moral, es el liberalismo, pues prácticamente todo lo que fuera antiliberal sería izquierda. ¿Usted se diría de derecha en este caso? Si definimos derechas como manera. Diversidad, por supuesto, porque claro. Yo valoro la diversidad en la sociedad y creo que, digamos, defender la diversidad de proyectos individuales a través de una estructura jurídica y a través de los derechos y libertades que se le reconocen a las personas es algo, pues, meramente o totalmente definitorio de lo que es ser liberal. Entonces, yo me considero liberal, y si definimos de derechas como defensor de la diversidad y como tener una visión positiva de la diversidad en sociedad, pues claro, también sería de derechas. Ahora, en ese sentido, hay que decir que Le Pen, por ejemplo, no valora en absoluto la diversidad. ¿Por qué? Porque considera que la identidad nacional francesa es una, y todos los franceses comparten la misma identidad, y además considera que otras identidades son inferiores y son reprobables y son rechazables frente a la identidad francesa. Por tanto, Le Pen no valora la diversidad, Le Pen valora la uniformidad de la identidad nacional francesa. Entonces, en ese sentido, Le Pen no sería de derechas, pero tiene sentido que una persona que sociológicamente está tan identificada como la derecha no la consideremos de derechas. Pues bueno, es debatible, pero puede dar lugar a confusión, y por eso en ocasiones es mejor obviar el término y el eje izquierda-derecha. Claro, sobre todo porque la izquierda está necesariamente ligada con Marx. Él estaba en contra de, por ejemplo, Hegel, que es el filósofo por excelencia del Estado. Así que mientras la derecha tiene varios matices, la izquierda no así, ni siquiera históricamente. Bien, continuando. Los que le seguimos en su trayectoria sabemos que se ha posicionado como un liberal minarquista. Si no es así, por favor, corríjame, pero un anarquista filosófico. A partir de esto, ¿por qué minarquismo y no anarcocapitalismo? Si nos pudiera diferenciar un poco también entre las cuestiones, sería genial. Sí, a ver, anarquismo filosófico significa que no se le reconoce ninguna autoridad política al Estado. Es decir, que el Estado no tiene una hiperlegitimidad moral para comportarse de una manera distinta a la del resto de las personas. El Estado es un ente más en sociedad y por tanto se somete a exactamente el mismo derecho que el resto de las personas. Por consiguiente, si el Estado carece de esa hiperlegitimidad moral para comportarse de manera distinta a la del resto de personas, el Estado no puede robar si el resto de las personas no estamos legitimadas para robar, y como no lo estamos, el Estado tampoco podría robar. Tampoco el Estado podría secuestrar a una persona, es decir, meterla en la cárcel si no ha generado ningún tipo de daño, si el resto de las personas no estamos legitimadas para hacerlo. En ese sentido, evidentemente un anarquista filosófico impugna la organización política actual, porque justamente se basa en concederle al Estado ese monopolio de la autoridad política para actuar de manera distinta al resto de las personas. Yo creo que no hay ninguna ideología o ninguna corriente de filosofía política que permita justificar de manera razonable que el Estado tenga una autoridad política diferenciada y monopolística frente al resto de la población. Por eso creo que intelectualmente solo puedo ser honesto declarándome anarquista filosófico. Claro. Problema: esto tiene una plasmación complicada en sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad no solo se rige por la ética, por desgracia, se rige también por la fuerza, que no tiene por qué ser ética. Entonces, el Estado es un monopolio de la violencia, es una banda que ha conseguido monopolizar la violencia y, por tanto, es capaz de imponerse incluso frente a los planteamientos éticos más elementales sobre la sociedad. Entonces, ¿por qué minarquismo y no anarquismo político? Porque no está claro que el anarquismo político sea viable y estable. Entonces, ¿en qué sentido viable o estable? Pues que podemos destruir el Estado, pero si una situación sin Estado es inestable, es no sostenible en el tiempo y tiende a reemerger otro Estado una vez destruido, una vez acabado el que existía, es decir, tiende a emerger un hegemón que concentre la soberanía política, pues entonces, claro, podemos decir que el anarquismo político es superior a cualquier otro sistema desde un punto de vista ético, pero es imposible.
Y si es imposible, uno no puede defender en la práctica lo que es imposible, porque estaríamos defendiendo un desideratum inalcanzable. El minarquismo puede ser muy complicado de materializar, pero sabemos que es posible, es viable, ya ha existido, y simplemente consiste en el Estado que tenemos socialmente conseguir restringirlo mucho más y limitarlo a ese monopolio de la violencia, que a lo mejor es lo que no podemos erradicar. Pero, dicho esto, si a mí alguien me demostrara de una manera relativamente razonable, tampoco pido una demostración más allá de cualquier duda razonable, sino pues como se hacen las demostraciones en ciencia, es decir, aportando modelos y aportando en la medida de lo posible evidencia que respalde esos modelos, bastante diversa, que demostrará que el anarquismo político es viable y es estable en el tiempo, y evidentemente daría el salto rápido y encantado al anarquismo político. Pero creo que es un salto muy revolucionario que no se puede dar si no hay alguna consistencia intelectual más allá de, pues, de meras intuiciones, una consistencia intelectual muy sólida detrás, porque es básicamente proponer socavar todo lo que existe y dar el salto hacia lo desconocido sin tener, ya digo, esa solidez y esa pues creencia bastante firme en hechos y en razonamientos de que dando ese salto llegaremos a un sitio mejor. Claro, muchas gracias por la diferenciación tan clara. Con la cultura y política filomarxista que impera tanto en Latinoamérica, digo, porque en el caso de México es bastante obvio, desde el arte se ve manifestado este tipo de filomarxismo con, por ejemplo, Diego Rivera, Frida Kahlo, que son los más representantes. También el nacionalismo extremo, ¿no? Con estos movimientos como el indigenismo, que desprecian bastante al sector español por creerlos culpables, vayan, siempre se busca un culpable. Increciendo sobre todo por la enorme desigualdad económica y social, ¿cómo en una realidad tal podemos los liberales convencer a los ciudadanos que la desigualdad no es negativa? Evidentemente me refiero a la desigualdad social, y que el liberalismo, capitalismo en este caso, es la respuesta. ¿Qué podría decirnos usted? O sea, yo creo que la desigualdad no es necesariamente negativa, pero puede ser un síntoma de algo negativo. Es decir, la desigualdad no es negativa cuando es consecuencia de un proceso de mercado libre, imparcial, y donde existen amplias oportunidades para el desarrollo personal. Es decir, yo creo que la desigualdad no es negativa, especialmente cuando no es una desigualdad fruto de la manipulación política y cuando además es una desigualdad que se produce porque una parte de la población se enriquece. Sí me preocupa mucho más, claro está, la desigualdad que surge o bien porque una parte de la población se enriquece por privilegios políticos o bien porque una parte de la población, intervenga o no la política, se empobrece. Porque la pobreza sí es un problema, sí es algo que debe preocuparnos y debe movernos a todos a tratar de buscar soluciones, pero la desigualdad, ya digo, que sea simplemente fruto del proceso de mercado, pues no debería inquietarnos. Es decir, una desigualdad que surja de un sistema donde cualquiera pueda enriquecerse, es decir, donde haya libertad de oportunidades, donde además el resultado no esté predeterminado, es decir, cualquiera puede intentarlo, pero además va a triunfar no aquel que determina desde arriba, sino aquel que consiga servir mejor a los consumidores y donde además haya bastante movilidad social, es decir, hoy me enriquezco yo, mañana te puedes enriquecer tú si lo haces correctamente. Creo que no es en absoluto criticable. Por ejemplo, ¿alguien critica moralmente a quien se enriquece por ganar la lotería? Ganar la lotería genera desigualdad, porque hay una persona que era pobre y ahora es muy rica. Pero ¿por qué esa desigualdad no nos preocupa? Pues porque, digamos, el proceso por el que uno gana la lotería no está trucado, o en principio no está trucado, a veces los políticos se meten la mano, pero en general la lotería pues es un proceso aleatorio y por tanto no es que yo al participar supiera que iba a resultar ganador a costa de los demás. Además, hoy la puede ganar uno, otro día la puede ganar otro, y cualquiera, por un precio muy módico, puede participar, tiene la oportunidad de participar si así lo quiere en ese proceso. Pues bien, el mercado es, un mercado libre es exactamente lo mismo que este proceso de la lotería, pero mejor, porque la lotería es
puramente aleatorio. El mercado libre es parcialmente aleatorio. Y lo que no es aleatorio significa que se enriquece aquel que satisface las necesidades de los demás. Es decir, es un proceso parcialmente aleatorio, pero orientado para hacer el bien a los demás. Con lo cual, no debería molestarnos que una sociedad sea desigual cuando es fruto del aumento de la riqueza de aquellos que han satisfecho mejor las necesidades del resto de sus conciudadanos. No, y creo que es muy importante decir eso porque luego se piensa que el capitalismo habla de la riqueza ilícita, ¿no? Y es algo que se critica. De hecho, cuando se critica a los políticos se está hablando precisamente de ello. Sí, es decir, esto es muy importante. La crítica del liberalismo no puede ser solo, y no es solo una crítica a la clase política restrictivamente entendida. Es decir, el liberalismo rechaza la clase política por la capacidad que tiene para conculcar los derechos de los demás, esa hiperlegitimidad moral de la que antes hablaba, pero los políticos también se relacionan con otros actores de la sociedad. Otros actores de la sociedad se acercan a los políticos, incluso pueden terminar capturando a los políticos. Y por tanto, aquellos que capturan el poder político, aquellos que compran a los políticos, por ejemplo, o aquellos que sobornan a los políticos, lo que están consiguiendo es privatizar ese poder político que los liberales rechazamos y privatizarlo para su exclusivo beneficio. Y por tanto, esos cazadores de rentas que se acercan a la política para, a través del BOE, es decir, a través del Boletín Oficial del Estado, a través del reglamento estatal, parasitar, robar, conculcar los derechos ajenos, que son, en muchos casos, en muchos países y por desgracia, aquellos que forman parte de una cierta oligarquía económica asociada al poder político, desde luego también deben contar con el absoluto rechazo y la absoluta crítica por parte de los liberales. Más incluso en muchos casos que la crítica que dirigimos a los políticos, porque además esta gente nos causa muy mala prensa, porque como nosotros sí que defendemos a aquel empresario que se ha enriquecido ilícitamente, en muchas ocasiones parece que únicamente estamos defendiendo al empresario. Y no, el empresario per se ni es bueno ni es malo. Es bueno o es malo en función de lo que haga. Si actúa respetando un entorno jurídico de derechos y libertades para los demás, evidentemente el empresario o cualquier otra persona que no sea empresario pero actúe de la misma manera merecerá la absoluta defensa y el absoluto amparo del liberalismo. Pero aquella persona que se cargue ese entorno jurídico y lo retuerza coactivamente en su propio beneficio, sea empresario o no empresario, merecerá la crítica del liberalismo. Sí, me recuerda mucho a un vídeo de usted, el liberalismo no solo beneficia a los ricos, y creo que aquí es importante mencionarlo. Bien, continuando, ¿qué opción le queda a un país, en este caso como México, donde yo soy, electoralmente, cuando sus opciones políticas son o los llamados populistas de izquierda socialista, no se llaman a sí mismos populistas, pero sí son de izquierda socialista, o bien los populistas conservadores de derecha, ultraconservadores diría yo? Bueno, esto es como, creo que lo dijo Vargas Llosa, ¿prefieres morir de cáncer o de sida? No es una elección ni mucho menos fácil. Yo creo que ahí, cuando las dos elecciones que se plantean son radicalmente inaceptables, uno tiene que denunciar que te restrinjan las elecciones a esas dos. Es decir, ese falso dilema de elegir morir de una forma, elegir morir de otra, no es un falso dilema que deba ser aceptado. Es verdad que en unas elecciones te lo vas a encontrar porque te lo van a imponer y no tienes margen para cambiar eso. Pero creo que es importante denunciar que el mero proceso de que tengas que elegir entre esas dos pésimas opciones vuelve inmoral y vuelve rechazable ese proceso electoral que te impone esas dos opciones. Y eso es parte de un proceso mucho más amplio que creo es debe ser la labor de los liberales. En México, desde luego, si solo hay esas dos opciones, sí. Pero también en Europa, donde en el fondo quizá no sean esas dos opciones tan extremas, porque hay un cierto establishment que respeta en algo más el Estado de Derecho y que ha tendido a ser controlado en mayor medida por la ciudadanía, pero también en Europa es la labor de la batalla de las ideas. Tratar de desplazar el eje desde, en Europa, la socialdemocracia dominante, que en ocasiones se escora hacia el populismo de izquierdas o hacia el populismo de derechas, y en México, pues tratar de alejarse todo lo posible de cualquier tendencia populista, ya sea populista internacionalista pero antimercado, o un populismo nacionalista que a lo mejor respeta en algo el mercado interior, pero que evidentemente odia la globalización, como lo odia también el populista
izquierdas, y que por tanto practica una especie de mercantilismo donde se reparten el poder a aquellos que están cercanos a los gobernantes y a los políticos. Entonces hay que alejarse de eso y hay que avanzar hacia posiciones más liberales. ¿Cómo hacerlo? Pues no hay fórmulas mágicas, ni muchísimo menos, por desgracia, pero es la labor que intentáis hacer desde Students for Liberty, desde el Instituto Juan de Mariana nosotros, que es pues dar la batalla y explicar por qué las ideas que hoy están dominantes y que en muchos casos se consideran las únicas posibles, las únicas existentes, no lo son, sino que hemos caído presa a un cierto síndrome de Estocolmo por el cual tendemos a justificar que nos maltraten desde el Estado porque el Estado tiene patente de corso para robarnos como cuales corsarios. Sí, me suena a la costumbre kantiana, donde solamente haces algo por inercia o te mimetizas. Regularmente la clase más baja de México recibe despensas. Sería ahí atacar con la parte de la educación, de decir esas despensas las estás pagando tú con tu dinero, no te dejes comprar, vamos. Sí, y además es que, evidentemente el Estado cuando quita algo tiene que dar. Exacto. Sobre todo en los niveles de fiscalidad actuales. Cuando el Estado tenía un potencial recaudatorio mucho menor, pensemos en las monarquías absolutas, y tenía una visión más patrimonialista de la sociedad, evidentemente el Estado podía quitar sin dar demasiado a cambio. Hombre, daba ciertas funciones de defensa, pero que en general, claro, pues te lo robaban y ya sabías que estabas dominado y no protestabas. Bueno, pero claro, si ahora te quitan 20, 30, 40%, de 50%, 60% en algunos casos de lo que ganas, no te dan nada a cambio. Claro, la sensación de esclavitud sería demasiado evidente como para que incluso el más convencido de los socialdemócratas no protestara. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene que dar algo. Educación, por ejemplo, hombre, mejor que dé educación en algunos casos que no que financie otro tipo de aventuras. Aunque en muchos casos la educación es una forma de adoctrinamiento y de consolidación de las estructuras políticas. Pero en la medida en que dé una cierta instrucción que permita que personas salgan del analfabetismo, por ejemplo, pues mejor eso que no financiar guerras por financiar guerras, ¿no? Claro. Pero hay que tener muy claro que las masas de ciudadanos son las que pagan todos los dispendios estatales a cambio de recuperar luego algo de ese dispendio estatal, y son esas minorías oligárquicas contra las que muchos cargan en ocasiones, asociándolas con el liberalismo, las que se acercan al poder político y rapiñan a los más pobres con los impuestos que han pagado. Y además se les priva a esas personas pobres de la capacidad de escoger, es decir, se les da un pack de servicios públicos, que es un pack que confecciona el político y la burocracia estatal a su gusto, a su medida, para consolidar además, como decía antes, ese sometimiento de la población y esa estrechez de perspectivas políticas e ideológicas, y no se permite que la persona, pues, por ejemplo, ese mismo dinero lo gaste también en educación, pero en aquella escuela que considera que le ofrece una mejor educación no adoctrinada por los políticos estatales a sus hijos. En los últimos meses, cambiando un poco este tema, se ha mencionado tanto en los medios de información como de parte de los gobiernos de Estados Unidos y México la renegociación del NAFTA, por sus siglas en inglés, Tratado de Libre Comercio en América del Norte. ¿Qué medidas arancelarias de mutuo beneficio propondría usted, obviamente desde la perspectiva pues, de fuera, ¿no? Porque generalmente tenemos como estas visiones de economistas marxistas, entonces es como bastante complicado posicionarse, claro está, pero me gustaría saber su opinión. El libre comercio beneficia a aquel que disfruta de él. Es verdad que una liberalización comercial a corto plazo puede provocar o puede hacer que ciertas personas se hagan perjudicadas, ¿no? Por ejemplo, si hay una clase terrateniente que es muy ineficiente a la hora de producir productos agrarios y la abrimos a la competencia global, evidentemente esa clase terrateniente saldrá desplazada. De la misma manera, si hay una industria interna que es muy ineficiente en términos internacionales, de competitividad internacional, pero medraba porque estaba protegida de la competencia extranjera vía aranceles, pues evidentemente si lo abrimos, esas empresas, salvo que se readapten a ese nuevo entorno, serán desplazadas y aquellos perderán los capitalistas que tenían invertido su capital en esas empresas, pero también los trabajadores que habían acumulado un cierto capital formativo en esas empresas. Pero pensemos que mantener sectores anticompetitivos a través de aranceles únicamente equivale a que los consumidores internos paguen un impuesto sobre las ventas extraordinario para subsidiar a esas empresas ineficientes. Es decir, es un
puro parasitismo de los consumidores nacionales. Entonces, yo creo que no hemos de pensar necesariamente en el libre comercio como algo que solo es bueno cuando es bilateral y cuando es recíproco. El libre comercio es bueno aunque sea de manera radicalmente unilateral, porque si un país se cierra al comercio, lo único que está haciendo es cerrándose opciones para adquirir los mejores productos de las mejores partes del planeta, o se está imponiendo un sobrecoste para comprar esos productos únicamente para proteger industrias internas que no son capaces de producirlo en las mismas condiciones. Por tanto, ojalá Estados Unidos no tome medidas que cercenen el libre comercio entre Estados Unidos y México. Esperemos que ello sea así. Pero creo que sería un error muy grande que si Estados Unidos toma medidas absurdas en contra del libre comercio, México tome medidas de represalia para, de alguna manera, tratar de protegerse económicamente. Claro. México tiene que abrirse más de lo que está al mundo. Tiene que ser un polo de atracción de capitales, y para ser un polo de atracción de capitales tienes que tener la posibilidad de comerciar con todos aquellos, y tienes que tener la posibilidad de comprar, de importar y de exportar con todos aquellos, con todas aquellas otras partes del globo. Y por tanto, si Trump comete la locura de imponer aranceles, por ejemplo, a México, lo que tiene que hacer México, los imponga Trump o no, es eliminar todos esos aranceles y abrirse al mundo. Esa sería una buena medida contra Trump sin necesidad de violencia o de ataques, ¿no? Al contrario, es una forma de retirar violencia fronteriza sí, es una buena respuesta. Y dar una respuesta ejemplar, que además creo que señalizaría un compromiso de México muy claro con el libre comercio y con la apertura y la seriedad institucional e internacional. Lo que se relaciona un poco con la pregunta siguiente, ya nos ha dicho la opinión si hipotéticamente el NAFTA deja de ser provechoso para México, que parece ser que es lo que sucede. ¿Con cuáles otros socios comerciales podría el gobierno mexicano ampliar y fortalecer sus tratados internacionales? Bueno, ¿Muchos más mejor? Claro, cuantos más mejor, es decir, no tiene por qué haber un club selecto de países con los que comerciar de manera restrictiva. De hecho, puede que haya países con los que hoy México no comercia, pero que si levanta sus barreras comerciales, empiece a comerciar con ellos. Por tanto, el comercio hay que verlo como una oportunidad. Y especialmente un país como México debe aprovecharlo como una oportunidad, y cuantos más socios comerciales tenga, tanto mejor. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la situación de México un poco, que es la parte que nos interesa en este caso más, recientemente el gobierno mexicano ha implementado reformas estructurales como la reforma energética, hacendaria y en materia de transparencia, que es un poco lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Con ello busca incentivar la inversión privada, nacional y extranjera. ¿Cree que es un buen incentivo para lograrlo? O sea, primero hay que tener mucho cuidado con las legislaciones que aprueban los políticos, sobre todo cuanto más complejas sean, porque las legislaciones suelen ocultar muchos detalles que, incluso aunque el espíritu de la legislación vaya bien orientado, son detalles para favorecer a ciertos grupos de presión, para proteger a ciertos grupos de presión, y por tanto te pueden ocultar dentro de un paquete regulatorio o desregulatorio más amplio medidas puramente mercantilistas que evidentemente deben ser detectadas y criticadas, porque si no, si se vende un paquete como medio liberalizador y luego tiene consecuencias nefastas por alguna de las provisiones que se han ocultado o se han colocado como un submarino en ese paquete, pues se asociará esa medio liberalización con consecuencias perversas a las que los liberales evidentemente nos oponemos en la medida en que nos oponemos a privilegios. Luego, en la medida en que las medidas aumenten la transparencia de las instituciones, restrinjan el margen de arbitrariedad de las instituciones y liberalicen en algo el mercado, serán reformas bien orientadas. Lo que pasa que, por lo que comentas, por ejemplo, la reforma hacendística es una reforma que pretende incrementar los impuestos sobre la ciudadanía, con la excusa de que México necesita un Estado más moderno y, por tanto, con más recursos para que pueda movilizar una mayor cantidad de servicios públicos. Claramente esto es una excusa, es una falacia, pero es una falacia consciente, porque por muy bajo que sea el nivel de la clase política mexicana, es decir, aunque fuera tan bajo como el de la clase política española, que ya sería decir, ellos han de ser conscientes de que existen en el mundo países con un Estado más pequeño que el mexicano y muchísimo más ricos, por ejemplo Singapur, por ejemplo Taiwán. Son gobiernos que no necesitan gastar tanto como pretende gastar el gobierno mexicano y aún así están hiperdesarrollados. Por tanto, México no necesita más recursos, el gobierno mexicano no necesita más recursos, como mucho necesita gestionar los que tiene
mejor centrarse en aquellos servicios que son nucleares de cualquier estado y que no está cumpliendo bien, por ejemplo la seguridad en el caso de México, en lugar de ponerse a desviar recursos hacia otras áreas, dedicarse a lo que debería hacer, asegurar la seguridad de todo el país, y luego el resto de recursos dejárselos a la ciudadanía para que los gaste y los invierta como la ciudadanía cree que debe gastarlos o invertirlos. No que sean los burócratas, los que además en un país tan corrupto como México, casi tanto como España, destinen los fondos a aquello en lo que crean conveniente, sino que sean los ciudadanos, como digo, los que lo decidan, y los que, precisamente porque saben que van a poder retener el fruto de aquello de lo que han generado, pues hay incentivos a que inviertan en México y a que capitales extranjeros vayan a México a invertir. Sí, que se pierda esta idea de que los impuestos van a generar un bienestar en la ciudadanía, en el país. No es así. Incluso aunque lo fuera, es que los no impuestos también lo van a generar. Por tanto, si no cobrar impuestos también va a generar bienestar en el país, es mejor hacerlo. ¿Con qué excusa me quitas el dinero para hacer supuestamente lo mismo que voy a hacer yo? Déjame que lo genere yo. Bien, ya por último es algo más general. Muchos de los estudiantes por la libertad en México y en Latinoamérica admiramos su trabajo divulgativo y nos gustaría saber si tiene algún plan a mediano plazo para realizar alguna conferencia. Nos interesa demasiado en México o Latinoamérica en general, y de no ser así, ¿lo ha pensado? ¿Le interesaría realizar alguno? Bueno, yo la verdad es que viajo, cruzo el Atlántico bastante poco. Eso como sabe mucha gente, es así. Entonces, de momento no tengo nada pensado ni en México ni en Hispanoamérica. Lo cual no quita para que en algún momento, yo personalmente sería algo que me resultaría mucho más fácil, pues podamos coordinar, por ejemplo, una conferencia por Skype o por cualquier otro medio, que desde luego yo estaría encantado de ofrecerla y de charlar con vosotros, pese a que las distancias pues a veces lo hacen complicado, pero bueno, las distancias virtuales se pueden saltar muy fácilmente y yo desde luego predisposición la tengo toda. Muchísimas gracias por conceder la entrevista, doctor Rayo, todo un placer. De parte de Students for Liberty México, específicamente Students for Liberty Colima, le agradecemos su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y como os he dicho, felicidades porque cualquier asociación juvenil que trate, además en ambientes tan hostiles como puede ser México, defender las ideas de la libertad, pues desde luego cuenta con toda mi admiración y agradecimiento. Muchísimas gracias.